Buenos días, queridos alumnos del primer año de secundaria. Hoy es miércoles y nos toca las áreas de historia y de geografía. Rápidamente vamos a hacer lo que es historia. Chicos, ustedes se quedaron lo que son las fuentes y ciencias auxiliares de la historia, que vendría a ser el tema número 2. Así que vamos a empezar entonces por entender qué son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son la materia de estudio de la historia. Todos aquellos elementos que brindan información respecto al pasado, reconstruyéndolo con todos sus detalles de cada acontecimiento. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de la historia? Bueno, tenemos las siguientes: las fuentes materiales o monumentales, las fuentes orales, aquellas que se transmiten de boca en boca y de generación en generación, como los mitos, las canciones. Luego tenemos las fuentes escritas, como las crónicas. Y por último, las fuentes audiovisuales, como las fotografías, los videos, los discos, etcétera, etcétera. Muy bien, para que puedan entenderlo mejor, vamos a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, chicos, acá tenemos la primera diapositiva sobre las fuentes de estudio de la historia y nos vamos de frente a la clasificación. Las fuentes se clasifican en fuentes directas, las que están constituidas por todas aquellas que han sido efectuadas con la intención de informarnos sobre una época determinada. Acá tenemos a los documentos y las tradiciones orales. Luego tenemos las fuentes indirectas, que son las que están conformadas por obras que fueron realizadas por los seres humanos en su diaria actividad productiva y que al interpretarlos nos dan información acerca del tiempo en que se realizaron. Como fuentes indirectas tenemos los monumentos, las obras materiales, los restos antroposomáticos y los restos etnobotánicos y etnozoológicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, nos vamos ahora a lo que es fuentes para el estudio de la historia. La clasificación de estas fuentes son aquellas fuentes orales, aquellas que se han transmitido de generación en generación a modo de relatos, cuentos, mitos y leyendas. Por ejemplo, en la imagen tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego tenemos las fuentes escritas, aquellas que están representadas por todos los documentos que el hombre ha dejado en su evolución a través del tiempo, como libros, memorias, crónicas, cartas e inscripciones. Muy bien, por ejemplo, tenemos acá en la imagen las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos ahora las fuentes monumentales, llamadas también materiales, que son aquellas que están representadas por todos los restos arquitectónicos y restos materiales. Podemos ver en la imagen, ¿no?, algunos huacos, ¿no?, de las diversas culturas que tiene la cultura del Perú. Muy bien, vamos ahora a las ciencias auxiliares de la historia. ¿Qué son las ciencias auxiliares? Dice, son las disciplinas que brindan su apoyo a la ciencia histórica para una mejor comprensión y análisis del hecho. ¿Cómo se clasifican? Ciencias auxiliares circunferentes, donde está la geografía, la economía, la sociología, la arqueología, la lingüística y la antropología. Y las ciencias auxiliares instrumentales, donde tenemos aquí a la numismática, que estudia las monedas, la genealogía, que estudia las generaciones del pasado, la heráldica, que estudia los escudos, la museología, que estudia los museos, y la cronología, que estudia el orden y las fechas de los sucesos históricos. Muy bien, chicos, ahora pasamos al área de geografía. Muy bien, chicos, continuamos entonces con la clase de geografía. Muy bien, ustedes están en el tema los principios de la geografía y vamos a recordar en estos momentos qué es la geografía. La geografía es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados que se da mediante la obtención de conocimientos al observar, utilizando el razonamiento y la experimentación de esta ciencia. Muy bien, vamos acá a la primera diapositiva donde pueden leer las divisiones de la geografía. Decimos que la geografía se divide en 4 partes. La primera es la geografía general.
parte de la geografía que estudia las variaciones de las distribuciones, tanto espaciales como de la superficie terrestre, así como el medio natural y el ser humano, la individualización de las regiones de la superficie terrestre. Luego tenemos la geografía física, que es parte de la geografía que estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre, considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. Vamos a la siguiente. Geografía humana es parte de la geografía que estudia los elementos del paisaje que han sido creados por las sociedades humanas, bien en la actualidad y también en el pasado. Estos elementos se deben a su actividad agrícola, urbana, industrial, de transporte, comercial y su propia dinámica demográfica. Por último, tenemos la geografía regional. Es la parte encargada del estudio sintético de los complejos geográficos, como territorios, lugares, paisajes o regiones, entre otras denominaciones. Muy bien, ciencias auxiliares de la geografía. Debido a su amplitud e indefinición de su campo de estudio, requiere de otras ciencias, las que son llamadas ciencias auxiliares. Entre estas destacan la matemática y la estadística para la geografía en general, la meteorología, la astronomía, la física, la química, la geología estructural, la estratigrafía, la geomorfología, la geometría, la sedimentología, la petrografía, la ecología, la hidrogeología y la biología para la geografía física, y la sociología, la antropología, la economía, la historia, el urbanismo, la demografía, la arquitectura, la etnografía y la arqueología para la geografía humana. Muy bien, ahora vamos a ver los principios metodológicos de la geografía. La geografía se basa en principios fundamentales para investigar y sacar el mejor resultado. Entre estos principios tenemos la relación, que busca la coordinación que existe entre los fenómenos y hechos físicos, biológicos y sociales que se producen en un lugar determinado, y los fenómenos similares que se efectúan en otros sitios de la Tierra. Luego tenemos la casualidad. Investiga las causas que producen un fenómeno geográfico determinado. Por ejemplo, cómo se origina una montaña. La distribución o extensión, aquella que localiza las regiones de la Tierra donde se representan los hechos o se producen los fenómenos geográficos, es decir, la magnitud en el tiempo y en el espacio. Luego tenemos la localización y la distribución. La localización precisa de los hechos y fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, su alcance y su magnitud en el tiempo y en el espacio. Los mapas son grandes auxiliares para localización y representación territorial. Luego tenemos evolución, que permite ver la continuidad del fenómeno, su evolución, su ritmo, su dirección y cuál es su principio y límite en el tiempo antes de que desaparezca. Y generalidad determina las repeticiones y las similitudes entre los fenómenos, tanto en el espacio como en el tiempo. Muy bien, chicos, el resto del tema se los voy a enviar como siempre por el WhatsApp grupal. Nos vemos el lunes con las clases de desarrollo personal. Cuídense mucho, por favor. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego, chicos.